de nosotros. Y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Y vamos a tener una lectura de 3 versículos, o más bien dicho de 4 versículos. Versículos 35 al 38, 35 al 38, va a ser nuestra lectura. Lucas 22, 35 al 38. Y el título de esta lectura dice: bolsa, alforja y espada. Vamos a leer en el nombre de Dios. Su palabra dice así: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Palabra de Dios que nos va a ayudar hoy a tener este tiempo de reflexión y de entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Se nos acerca una fecha muy importante para el mundo cristiano y en general para todos, porque Navidad trasciende aún las religiones. Ustedes saben que ya no es necesario ser cristiano para tener un encuentro familiar y de tener un tiempo de compartir, de expresar amor, expresar cariño. Es un tiempo donde realmente se respira un ambiente especial. Hay allí de parte de todos un sentido de pensar en el bienestar, en pensar en la paz inclusive, y en que podamos estar todos bien. Pero yo me pregunto, ¿cómo será esta Navidad? Sabemos que estamos pasando tiempos complicados, y para algunos ya pareciera que la Navidad va a ser totalmente distinta, y algunos dicen por allí que no va a ser una muy buena Navidad. ¿Por qué? Porque dicen que los recursos no están disponibles, no hay mucho dinero, y probablemente va a significar que no va a haber muchos regalos, y a lo mejor no una rica cena. Probablemente por razones económicas algunos tendrán allí muchas limitaciones en ese sentido. Por otro lado, otros sentirán que va a ser una Navidad distinta porque no podrán estar junto a toda su familia. Por razones obvias sabemos que hay que cuidarse, y eso significa no tener mucho contacto por cuidar a quienes son más débiles, la verdad. Y eso es importante también considerar. Por ahí algunos se sienten muy seguros que este virus no les va a afectar, pero tenemos que pensar también en los demás. Tenemos que considerar a aquellos que sí son más propensos a sufrir de esta enfermedad. Y por ellos nosotros es que nos aislamos, nos cuidamos para que nadie pueda padecer de esta enfermedad. Por lo tanto, se siente por allí que esta Navidad quizás no va a ser tan linda como otras. Pero la verdad es que Navidad es más que regalos, es más que una cena inclusive. Navidad se debe entender en su significado original, de dónde parte todo eso. Por lo tanto, la Iglesia celebra, y hoy es el primer domingo de Adviento, que es un momento previo a la Navidad. Los domingos de Adviento son momentos donde nosotros dedicamos este tiempo para prepararnos para la Navidad. Fíjense ustedes, porque para prepararse para la Navidad no tan solo consiste en armar un árbol y ir al mall a comprar el mejor regalo, que a veces nos ocupa tanto y más tiempo que otras cosas. Prepararnos para la Navidad significa preparar también nuestro espíritu, de entender el significado. Por eso que los domingos de Adviento nos ayudan en ese sentido.
La palabra Adviento significa en latín venida, llegada. Es decir, que recordamos la llegada del Señor a este mundo, que sabemos hace 2000 años atrás llegó como un niño en un pueblo muy pequeño llamado Belén, que para muchos en ese entonces pasó desapercibido. Solo algunos supieron exactamente el día y el lugar en que había nacido el Mesías. Pasaron muchos años para entender de que Jesús ya había llegado en medio del pueblo, en medio de esta nación o de este mundo. Pero ya transcurridos los años, sabiendo de que Jesús cumplió con su misión, Él vuelve a los cielos. Por lo tanto, Navidad también para nosotros debe tener un significado mucho más del recuerdo de la venida de Dios a este mundo. Navidad también tiene un sentido escatológico, es decir, nos habla de una venida próxima de Jesús, una segunda venida de Jesús a este mundo, pero que no vendrá como un niño, no vendrá como un pequeño. Dice la Escritura que Él vendrá como un príncipe, vendrá a hacer justicia, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, dice la palabra de Dios, y vendrá a buscar a su iglesia. Aquella iglesia que estuvo esperando, haciendo vigilia, guardándose para la venida del Señor. Por lo tanto, hablar de Adviento, hablar de Navidad, significa también prepararnos para esta ocasión, de recordar que la venida de Jesús está por venir a este mundo. No sabemos el día ni la hora, pero sí tenemos la certeza que vendrá, porque su palabra lo dice y porque esta, que ya ha mostrado muchas otras profecías, confirman entonces que este libro es un libro certero, un libro que no se equivoca. Por lo tanto, ¿podríamos dudar de lo que vendrá más adelante? Creo que si seguimos la lógica, no habría por qué dudar. Si nos cuesta creer, es muchas veces por nuestra terquedad o por quedarnos con nuestras ideas. Pero qué sensato sería pensar de que si este libro ya ha dicho muchas verdades, lo que viene por delante habrá de cumplirse cabalmente. Por lo tanto, mis queridos hermanos, este primer domingo de Adviento nos llama entonces a recordar cómo debe ser nuestra espera. Y la lectura de hoy, que estaba en Lucas 22, 35 al 38, nos habla precisamente de cuál debe ser nuestra espera. Recuerden ustedes que estamos estudiando los últimos momentos de Jesús en medio de sus discípulos. Recuerden ustedes que la predicación anterior, la última predicación, hablamos acerca de que Jesús le había dicho a sus discípulos que ellos serían zarandeados. ¿Se acuerdan ustedes de esa palabra? Zarandeados por el diablo, es decir, serían azotados, serían afectados por la oposición hacia Dios. Y ellos, por ser sus hijos, sufrirían también de aquel hostigamiento, de aquellas pruebas y aflicciones que buscarían de que sus hijos de Dios se soltasen del Señor, dejaran de creer en Él. Mas Jesús les avisaba de aquello, porque el deseo del Señor siempre fue de que nadie se apartara de Él, que todos permaneciéramos fieles a Él. Pero en la vida muchas veces vamos a encontrar situaciones que harán dudar nuestra fe hacia Dios. Pero ahí es donde el Señor nos alienta a que permanezcamos firmes, que a pesar de la negación que pudiésemos tener hacia Él, dice el Señor en los versículos anteriores que Él estará rogando por nosotros para que no renunciemos a nuestra fe. Fue allí cuando Pedro dijo, Señor, yo nunca te voy a negar, ¿se acuerdan? Y que finalmente Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces después que cante, antes que cante el gallo. Es decir, el Señor sabía lo que había de venir. Ahora, esto que acabamos de recordar nos habla entonces de la importancia de estar preparados espiritualmente. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual, de aferrarnos a Dios y no dejarnos
llevar por las aflicciones de la vida. Sé que son dolorosas muchas veces, son cosas que realmente nadie puede negar que son difíciles, pero Dios nos da las fuerzas para seguir adelante. Pero ahora, en esta lectura reciente, entramos a otro tema, a otro aspecto importante, que Jesús no quiso dejar de lado, porque el Señor lo que estaba haciendo con estos mensajes era preparar a sus discípulos para los tiempos difíciles. Jesús, recuerden, tenía que ser apresado, iba a ser llevado a la cruz, iba a morir. Y de ese momento en adelante, las cosas serían difíciles. Jesús, como les amaba, les decía lo que ya las profecías decían. Es decir, que lo que Jesús les anunciaba, nada nuevo era frente a ellos. Simplemente Jesús les recordaba lo que la palabra de Dios ya decía de antemano. Que Él sería apresado, que sería puesto en la cruz y que sus discípulos pasarían por momentos difíciles. Por lo tanto, ese tiempo sin Cristo presente, quizás presencialmente, no significaba que la obra de Dios se acababa, no significaba que nuestra fe caía por los suelos, sino que por el contrario, era una nueva etapa donde ahora sus discípulos y todos los que vendrían después, que habrían de recibir a Cristo en su corazón, debían también hacer su palabra. Es decir, nosotros hoy, en pleno siglo XXI, los consejos de Jesús, dicho a sus discípulos en aquella época, son también consejos para nuestra vida. Es decir, tomemos también en consideración lo que el Señor Jesús nos dice. Y Él nos plantea, vendrán tiempos difíciles. ¿No es acaso lo que estamos viviendo? Pues tengo que decirle que las cosas vendrán mucho más difíciles en la medida que el Señor se va acercando. Por lo tanto, nuestra fe debe estar aferrada más que nunca a Él. Mantengámonos firmes. Pero el Señor también nos habla a través de este versículo 35 al 38, un aspecto importante también que debemos nosotros considerar como iglesia. El versículo 35 dice, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos, los discípulos, respondieron, nada. Quisiera detenerme ahí un ratito para tomarme de la palabra que dice envié. Cuando yo os envié. ¿Saben? Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Él les encargó una tarea, la misma que estaba haciendo Él, de anunciar las buenas nuevas. Y fue así como Él, en más de una oportunidad, les encargó a sus discípulos ir a otros pueblos, a otros lugares y anunciar que el Mesías prometido estaba en medio de ellos, que traía buenas nuevas de esperanza y de una posibilidad de cambiar nuestras vidas. Y fue así como en primera instancia, y que aparece también aquí en el Evangelio de Lucas, nos habla entonces en una instancia donde Jesús manda a sus 12 apóstoles a predicar el Evangelio. Y después en otra oportunidad manda a 70 de sus discípulos, porque Jesús tuvo más que 12 apóstoles, ¿cierto? Él tuvo más seguidores, hombres y mujeres, que también seguían a Jesús, y ellos también se les comisionó la tarea de ir a otros lugares a anunciar las buenas nuevas. Pero ¿saben cuál fue la instrucción? La misma que aparece en el versículo 35, que ese viaje, que esa tarea que ellos debían emprender a diferentes lugares, debía ser sin bolsa, sin alforja y sin calzado. Es decir, lo más livianamente posible. Parece una instrucción bastante desafiante, por decirlo de una manera. ¿Quién no se prepara para ir a un viaje? Creo que todos, por lo menos una maletita o una mochila, llevando las cosas básicas para el viaje y por ahí llevar alguna provisión por si hay algún inconveniente en el viaje. Pero Jesús les dijo a ellos claramente, no lleven nada. En otras palabras les dijo, vayan con lo puesto. No se preocupen dónde van a dormir, qué van a comer, no se preocupen si sus sandalias se van a gastar de tanto caminar, ni de sus ropas. Jesús les dijo a ellos, vayan y anuncien el Evangelio. Y ellos así lo hicieron.
Por eso es que Jesús les recuerda a ellos, ¿les faltó algo en ese tiempo donde ustedes tuvieron que salir a evangelizar? Y ellos unánimemente dijeron, nada nos faltó. Porque de una u otra manera Dios proveyó. En algunas ocasiones, a los lugares donde ellos fueron, las casas de algunos de ellos fueron abiertas para recibirlos, atenderlos, darles de comer, darles un lugar para descansar y luego continuar su viaje. Que nada los distrajera, que nada fuera una preocupación para ellos. La única y la prioritaria era anunciar el Evangelio. Y fue así como ellos, finalmente, después que retornaron de estos viajes, contaban tremendas noticias y experiencias. Cómo Dios se manifestó, cómo el mensaje de Dios llegó a aquellas personas que finalmente creyeron en el Señor. Pero fijémonos ahora, hermanos, en lo que sucede. Porque en las palabras que aparecen de aquí en adelante dan a entender que hay un cambio en la planificación del trabajo de la iglesia. Que es algo que la iglesia debe seguir haciendo aún ante la partida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que lo que enfatiza aquí nuestro Señor es que aunque yo no esté con ustedes, aunque yo ya haya ido a los cielos, la tarea de la iglesia será evangelizar. Y esa tendrá que ser sin disminuir el énfasis y la importancia que ésta tenía cuando Él estaba presente. Pero algo cambia. Y lo dice el versículo 36. Si antes Él los envió sin preocuparse de llevar alforja o una bolsa, que eso significa dinero, ni calzado, en el 36 Él les dice ahora que tienen que llevar bolsa, y si tiene una alforja, tómela, llévela, y el que no tiene espada, dice, venda su capa y adquiera una. Es decir, ahora Jesús les dice, prepárense, porque ahora el trabajo que han hecho y seguirán haciendo, deben hacerlo con todos los resguardos necesarios. Y si es necesario, ustedes provean de todo lo que haga falta. Eso da a entender entonces que lo que venía por delante iba a ser un tiempo muy difícil. Si en una oportunidad ellos fueron recibidos por muchos en sus casas, fue gracias a que ellos eran reconocidos como los discípulos de Jesús, que hasta ese entonces todavía gozaba de popularidad y era reconocido como un gran hombre de Dios. Pero esto cambiaría radicalmente una vez muerto Jesús. Él mismo les dice aquí en el 37 que él sería considerado como un delincuente, que él ya perdería entonces el apoyo de muchos, porque lo verían ahí a Cristo crucificado como un ladrón. Es decir, que ya para muchos Jesús había muerto. Y los que seguían a Jesús seguramente tenían que seguir el mismo destino de su maestro. Por eso que Jesús les advierte, ustedes ya no tendrán el apoyo que tuvieron de mucha gente que antes le abría sus puertas. Ahora las puertas serán cerradas frente a sus narices. Muchos serán perseguidos. Algunos tendrán que huir de sus lugares de origen. Sus familias los van a despreciar por la causa de la fe. Por lo tanto, tendrán que estar al resguardo y al cuidado ustedes mismos de su integridad. ¿Para qué? Para que la misión siga adelante. Estas nuevas instrucciones, entonces, de parte de nuestro Señor Jesucristo, que parecen de primera preocupantes, ¿no? ¿Quién no se preocuparía al saber de que las cosas cambian tan radicalmente y que ya no vamos a tener los beneficios que podríamos haber dicho teníamos cuando Jesús estaba? Pero Jesús, en su amor, les advierte a ellos de lo que habría de venir. Y eso, créanme, no fue para simplemente ponernos, asustarlos, ni ponerles más temor del que podían sentir,
Jesús, si les avisó, si les anticipó todo esto, era para que estuvieran preparados. ¿No es de mucha ayuda cuando nosotros sabemos lo que viene por delante? ¿No causa eso un poquito más de tranquilidad cuando yo sé lo que viene y lo que tengo que hacer? Claro que sí. Conocer las cosas de antemano nos dan cierta tranquilidad y nos permiten organizarnos. Permite también estar preparados para lo que viene. Pues Jesús, si le dijo todas estas cosas, fue para prepararlos, fue para que ellos estuvieran realmente considerando lo que habría de venir. Y eso es una gran ayuda que Dios nos da. Él, que lo conoce todo, les dice lo que vendrá, pero también los resultados finales. O sea, él solamente no habla de sufrimiento, habla también de recompensa, de esperanza, de una vida nueva. Por lo tanto, no nos quedemos simplemente en la angustia, en el sufrimiento, sino que pensemos también en la recompensa y los resultados que vienen tras el mantenernos firmes delante de Dios. El Señor, con ese sentido, les explica a sus discípulos: no se angustien. Sé que vendrán tiempos difíciles, pero yo les digo esto para que se preparen. Para que no digan por ahí, oh, yo no sabía esto, sino que, como dice Pedro en 1 de Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Creo que eso es lo que permite que los cristianos, podamos decirlo de una manera, tengamos un poco más de aguante cuando hay alguien que no se aferra a Dios. Cuando yo tengo clara la película, por decirlo así, de lo que me depara a mí la vida, cuando yo sé cuál es mi destino, ¿saben? Ni la muerte ni la angustia me van a derribar, porque yo sé de quién soy y a dónde voy. Gloria a Dios por eso. Y eso es lo que permite inclusive tener esa paz, esa tranquilidad, y también de pensar en los demás y de alentar a otros a decirles: sabes, en la vida hay esperanza, en la vida hay oportunidades, en la vida podemos hacerle frente con valor a las vicisitudes de la vida cuando el Señor está con nosotros. Ese es el deseo del Señor. Prepárense, toma tu bolsa, toma tu alforja, y dice también: toma tu espada, que es algo que lamentablemente algunos han mal entendido. Y lo entendieron mal también los discípulos. Fíjense ustedes que después de haberle dicho todo esto a Jesús, de prepararse, de tener todos estos elementos y decirle que la Escritura ya estaba declarado todo esto, ellos terminan diciendo en el versículo 31, Señor, ¿sabes? De todo lo que tú nos dices, tenemos 2 espadas. 2 espadas, así que estamos, en otras palabras, que venga quien quiera, porque aquí lo vamos a recibir y le vamos a hacer ahí unos cariñitos. Jesús les hablaba en sentido figurado, mas ellos, limitados también en su comprensión, o quizás por esa perspectiva muy terrenal, ¿no? De pensar de que teniendo yo algo que pueda tocar, me va a dar tranquilidad. Pensando en que si yo tengo los argumentos que tiene toda la gente, yo voy a estar tranquilo. Y ahí hablamos de estabilidad económica, porque todos pensamos que teniéndolo todo y de sobra, ahí me va a dar tranquilidad. Pero no es así. Ustedes saben muy bien que hay gente que tiene de sobra y sigue siendo infeliz. La vida no está en lo que yo tengo y lo que puedo afirmar o tener en mis manos. El Señor les decía a ellos: prepárense porque vienen tiempos difíciles. Y por ahí algunos han interpretado, como les decía, malamente este último requerimiento de la espada, porque piensan de que nuestra defensa debe ser defendiendo nuestra integridad a través de la fuerza. Pero si uno ve el contexto y ve realmente el sentido de todo el Evangelio, se da cuenta que Jesús nunca usó la fuerza ni para defenderse, ni para imponer su evangelio.
Este evangelio no es un mensaje que se debe hablar con violencia, es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza. Y si somos atacados, nuestros argumentos no van a ser a través de la espada, porque nuestra mejor espada es la palabra de Dios. Uno de aquellos equipamientos que todo cristiano debe tener, ¿no? La armadura espiritual que el Señor nos da. Esa palabra que argumenta nuestra fe y que nos sostiene, ¿cierto?, para contradecir cualquier idea o pensamiento que va contra Dios. No pensemos, por lo tanto, de que debemos sustentar este evangelio o nuestra fe a través de lo que otros hacen. Esté fuera de nosotros ese pensamiento, porque sus discípulos lo hicieron. Sus discípulos tuvieron que entender con el error, tuvieron que entender con la equivocación de que no estaban entendiendo al Maestro. ¿Saben ustedes que cuando Jesús fue arrestado, horas después de haber conversado esto, ¿saben lo que hicieron ellos para defender a Jesús? Dice que uno de ellos, dice más adelante en el capítulo 24 de Lucas, tomó una espada y cortó la oreja de unos que habían llegado para arrestar a Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Tomó la oreja de ese hombre y la sanó, dando a entender de que no es así como uno defiende su fe, no es así como uno va frente a este mundo. El Señor lo que viene a hacer es curar, es a darnos vida, y es lo que nosotros debemos entender como iglesia. Hermanos, estamos aquí para cumplir la misión, y el Señor nos bendice a través de lo que tenemos, no solamente para disfrutar de ella, sino que también para cumplir la misión de la iglesia. Usted y yo somos llamados a extender este evangelio. Es decir, que si vamos a esperar la venida del Señor, si estamos en este tiempo de adviento, de espera, del retorno del Señor, que sea sirviendo al Señor, que sea trabajando, que sea disponiendo de todo lo que sea necesario, de los recursos que Dios nos da para poder cumplir con la obra. No hay otra manera. Dios dispuso el nuevo tiempo de tener que cumplir con su misión, con lo que Él nos da. Y yo creo creer y confiadamente que Dios a sus hijos nunca los deja solos. Y aunque tengas lo poco que tienes, créeme que tú aún así puedes servir al Señor. Aunque tengas poco tiempo, aunque tengas pocos recursos, aunque tú dices no tener nada de talento, lo que tienes, adminístralo para poder servir al Señor. Que nuestra espera en este tiempo de Navidad no sea simplemente mirando los adornos que hoy hermosamente ponemos en nuestras casas y que respiramos, ¿cierto?, todo este ambiente de fiesta. Que hoy también podamos ver a través de aquello la misión que nosotros debemos cumplir, la de ser luz en medio de la oscuridad. Para ir terminando, hermanos, podemos concluir entonces que este domingo de Adviento el Señor nos llama a que debemos esperar al Señor trabajando, sirviéndole, que debemos estar también teniendo todos los resguardos necesarios para que la obra continúe, que nosotros mismos debemos proveer para que la obra del Señor siga. Por eso que hoy también la Iglesia a nivel mundial reúne esta ofrenda de acción de gracia, porque creemos que Dios nos ha bendecido para bendecir esta obra. No dejemos de hacer aquello. Jesús también nos ayuda poniéndonos en alerta y recordándonos que los tiempos se vendrán difíciles. Pero eso no quita el hecho de que tenemos que buscar de Él las fuerzas, no de nuestras manos, no de nuestra espada. Porque claramente lo dijo ya muchos años atrás, en Zacarías 4:6. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Este servicio a Dios, este trabajo que vamos a hacer es por su espíritu.
y no con nuestras fuerzas. Queridos hermanos, les invito a que podamos reflexionar en este tiempo, que ya estamos a puerta de comenzar este mes de diciembre, un mes especial, y preparándonos para Navidad, que reflexionemos en esto también, que podamos decirle al mundo que Navidad es Cristo, que Navidad es esperanza, es salvación, es la espera de una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo debemos hacer con gozo y con la convicción que se merece este mensaje. Les invito a orar. Padre, en esta mañana ya, Señor, te agradecemos por tu palabra. Señor, te ruego que tú trates nuestras vidas y nos ayudes a pensar en el gran sacrificio de tu Hijo Jesús. Es tan grande tu amor, Señor. Es una demostración tan grande de amor que nos resta simplemente agradecerte. Porque el castigo debía caer sobre nosotros, pero Jesús se puso en nuestro lugar. Gracias por ello, Señor. Que el mundo sepa de este gran sacrificio, que el mundo entienda, oh Dios, a través de tu iglesia, de que necesitamos todos de Dios. Porque esta vida no se termina aquí. Hay una eternidad que todos vamos a vivir. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice esta iglesia, Padre. Y bendice a todos aquellos que han visto y han presenciado este servicio. Lo hacemos para tu gloria. Y lo único que queremos hacer es compartir tu verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén.